La Iglesia Católica enfrenta casos de pedofilia cometidos por miembros del clero. Los numerosos casos de abuso sexual contra menores por parte de sacerdotes, muchos de ellos con la tolerancia cómplice de sus jerarquías, han puesto a la Iglesia Católica cara a cara con una de sus más crueles realidades. Las últimas denuncias en Alemania e Irlanda generaron el repudio generalizado y obligaron al Papa Benedicto XVI a condenar estos actos con un tono que no le es habitual. Así, luego de décadas de ocultamiento, el cerco de complicidades se quebró y los casos silenciados cobraron vida en el relato de sus propias víctimas. I genuinely hoped that we would have received a positive response from Rome. This is not just about diocesan abuse. This is about the most depraved abuses on the most vulnerable of children. Remember, the diocesan abuses had family. We had absolutely nobody. En Alemania, el país natal del pontífice, el detonante ocurrió en el colegio Canisius de Berlín, donde 94 sacerdotes fueron denunciados por abuso de niños. Los casos del colegio berlinés abrieron la puerta a denuncias similares en Bonn, Hannover, Hamburgo y Hildesheim y enfrentaron a su gente con una realidad que prefería no conocer. Irlanda es otro caso testigo en esta historia de sometimientos. El año pasado se conoció allí el informe Ryan, que denunció el abuso sexual sufrido desde 1930 por alumnos de escuelas católicas. Luego del informe, renunciaron los principales obispos de Dublín y lo mismo hicieron decenas de sacerdotes. La gravedad del escándalo hizo que el Papa convoque a una reunión con las autoridades de la Iglesia irlandesa. For his part, the Holy Father observed that the sexual abuse of children and young people is not only a heinous crime, but also a grave sin which offends God and violates the dignity of the human person created in his image. Puertas afuera, el número 2 del Vaticano, Tarcisio Bertone, pidió a los obispos que reconozcan sus culpas y los instó a someterse a la justicia de Dios, pero nada dijo sobre la pedofilia como un delito castigado por las leyes humanas. Sin embargo, para los grupos de apoyo a las víctimas, la respuesta vaticana fue insuficiente, ya que no asumió responsabilidades por el encubrimiento durante décadas. But I've got to say the Vatican has failed to even meet the lowest expectations of what might come out of this. For the Pope to put out a statement that in essence can be reduced down to saying that paedophilia is a heinous crime and then going on to suggest that it's caused by a weakening of faith at this point is just scandalous. It's beyond ridiculous. Por aquellos casos, las víctimas recibieron una indemnización de 1 millón de euros. La Iglesia irlandesa pagó una cuarta parte y el resto fue puesto por el gobierno irlandés. También Canadá afrontó un debate similar. Hace 2 años, la Iglesia reconoció que el sacerdote Charles Silvestre violó a 47 adolescentes. Entonces, el gobierno canadiense y la Iglesia Católica sumaron ahorros y buscaron acallar la protesta con pagos millonarios. En Australia, se publicó en el 2008 la investigación Mulligan, donde se denunció el abuso sexual de centenares de menores. Por aquel informe, fueron condenados 107 curas. También allí las disculpas y las indemnizaciones buscaron poner un telón final al episodio. Pero el mayor escándalo se produjo en Boston, Estados Unidos, en el año 2004. Allí fueron acusados unos 5.000 sacerdotes por abuso sexual. El caso emblemático fue el del cura John Jogan, quien confesó haber abusado de unos 130 niños durante los 30 años en que desarrolló su tarea pastoral. También, entonces el daño se pagó con dinero.
La iglesia giró $2.000 millones a las víctimas. Los hechos provocaron la renuncia del obispo de Boston, Bernard Law, acusado de proteger a los curas violadores. Las entidades que nuclean a las víctimas señalan que existen casos similares en otras 23 naciones de Europa y América Latina. El interrogante, aseguran, pasa por saber si la Iglesia está dispuesta a ir a fondo con el debate para eliminar estas conductas o seguirá tapando el sol con las manos llenas de dinero. Tema complejo siempre el de la iglesia, ¿no? Exactamente, y lo llamativo, lo significativo es que toma cartas en el asunto la máxima jerarquía de la iglesia cuando el tema empieza a tocar a países muy poderosos, ¿no? Decía al final del informe, en más de 23 países se supone que hay denuncias de este tipo, de esto se ha conocido siempre, pero ahora tomó cartas en el asunto cuando aparecen casos en Estados Unidos, Canadá, Alemania, Gran Bretaña. Esto ya empieza a preocupar. Y me parece que es una preocupación que hace a la Iglesia como institución, aunque todavía no lo asume como institución el tema, ¿no? Sí, además reflota todo el tema de los sacerdotes que piden casarse. Yo recuerdo que estaba investigando hace unos años el movimiento Sacerdotes para el Tercer Mundo en la Argentina y hablé con varios de los que habían sido sacerdotes en ese movimiento, algunos de ellos que después se casaron, dejaron los hábitos, algunos que no dejaron los hábitos y planteaban el tema de, bueno, lo que implica la cuestión sexual, la pulsación sexual que tienen los propios sacerdotes y cómo las reprimían justamente para tratar de evitar que afloraran. Bueno, acá afloran de la peor manera. De la peor manera, sin ninguna duda, ¿no? Bueno,